Bueno, muy buenos días para todos. Vamos aquí. Voy a intentar retar a la tecnología a ver cómo nos va para no dejar ahí solo a José Luis en pantalla. Es para mí un gusto darles la bienvenida a una sesión más de nuestra Cátedra Libre en Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. Sean todos ustedes bienvenidos. Es para nosotros un gusto contar hoy con la participación de una persona que en el momento en el que la conocí les cuento que me cautivó en su manera de contar su propia visión acerca de la sostenibilidad y de mostrar desde la calidez humana cómo podemos todos tener ese chip medioambiental involucrado en nuestra cotidianidad. Entonces, para mí es realmente muy interesante poder abrir este espacio en el cual existe esa posibilidad que los estudiantes tengan acceso a esta información y conozcan cómo desde esos pequeños granitos de arena podemos contribuir de manera bastante significativa al ambiente. Para esta charla que está titulada Energías renovables, autosuficiencia, ahorro y calidad de vida, pues nos acompaña José Luis Portilla. Él es líder y activista climático, adicionalmente docente, programador, cuenta con posgrado en enseñanza del idioma español para adultos del Instituto Cervantes y de la Goldsmith University de Inglaterra. Actualmente está cursando un máster en Deep Learning, Big Data e Inteligencia Artificial. Se encuentra también formado en procesos de hidrógeno y pila de combustible, así como en diseño y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas. Cuenta con experiencia en múltiples sectores, sector de construcción, energía, programación, inclusive la banca, y lleva más de 25 años desarrollando su propio proyecto personal de sostenibilidad ambiental. Esto lo hace en medio de las hermosas montañas de Andalucía en España y es precisamente parte de la iniciativa que viene a compartir con nosotros en esta mañana. José Luis, muchísimas gracias por tu participación, por aceptar esta invitación a compartir con nosotros esta mañana en Colombia, tarde en España. Y bueno, te escuchamos. Muchas gracias a todos y muchas gracias por esta presentación tan halagüeña. En realidad, eh, sí, he estudiado algunas cosas, pero más que nada de lo que me gustaría transmitir, ¿no? Es un poco la experiencia de vivir en el campo, como yo, siendo una persona de ciudad, ¿no? De Madrid, cuando me trasladé a esta zona de las Alpujarras de Sierra Nevada, en Granada, tenía un poco de dinero para comprar una ruina y entonces, bueno, tenía todo por hacer, ¿no? No había conexión eléctrica, no había de nada, ¿no? Entonces, eso también permitía un poco tener distintos enfoques, ¿no? Inicialmente, bueno, me gustaría que, para empezar, para que os hagáis una idea de desde dónde estamos hablando, ¿no? No sé si podéis ver el paisaje fuera. Sí, vemos. Veis que seguramente no es muy diferente del área en la que vivís vosotros, ¿no? Que, que hay montañas altas y algo de cultivo. Ajá. Y como veréis, hoy está el día nublado, ¿no? Pero aún así, creo que podemos hacer una pequeña demostración de el ahorro y la sostenibilidad de utilizar energías renovables, ¿no? En este caso, solar. Me ayudaron un poco en la decisión los técnicos de la eléctrica de la zona porque me decían que debido a la distancia que había con el vecino tendrían que poner un transformador que costaba 6.000 euros y que luego tenía que regalárselo para que lo mantuvieran y en fin, todo era un poco como si me hicieran un favor, ¿no? Para luego tener que pagar las cuotas eh, mensuales, ¿no? Entonces, a mí ya de siempre me había gustado la idea de, de la energía solar y, y, aunque en aquellos tiempos estaba empezando, estamos hablando del año 2000, eh, pues decidí ir por ese camino, ¿no? Que entonces era un poco innovador porque casi nadie se atrevía a rechazar la conexión a la energía eléctrica, ¿no?
e intentar ser autosuficiente con los paneles. Entonces los paneles eran algo más caros y menos potentes, ¿no? Un panel de 100 vatios costaba unos 600 euros, ¿no? Casi lo contrario que ahora, ¿no? Que puedes tener por ciento y pico, por poco dinero, paneles de 500, 550 vatios, ¿no? Entonces la ecuación completamente ha dado la vuelta, ¿no? Ahora mismo es muchísimo más barato y muchísimo más eficiente, ¿no? Como veréis, una clave también digamos, en que sea posible vivir desconectado es el tratar de proveer cosas necesarias como la iluminación y la luz solar y el calor de una forma que sea provechosa, ¿no? Que sea útil. Por ejemplo, estas ruinas tenían muy poca posibilidad de luz porque estaba pensado que el aislamiento no podían tener huecos muy grandes, los muros son muy anchos y entonces para no perder el calor en invierno o tener demasiado calor en verano, tenían que tener muy poca superficie de ventanas, ¿no? Eso, cuando empecé a renovarlo, me di cuenta de que no era necesario porque ya se podían poner cristales de doble aislamiento, ganar luz, ganar calor. Y bueno, aquí estáis viendo un poco mi estudio, ¿no? Desde donde trabajo normalmente dando las clases, ¿no? Y os voy a hacer un pequeño recorrido, ¿no? Porque quiero un poco que tengáis una idea de, bueno, de lo que se puede hacer sin mayores conocimientos ni mayores dificultades, ¿no? En cuanto a ser autosuficiente y tener una cierta calidad de vida, ¿no? No sé si, por ejemplo, la luz para mí es un factor muy importante a la hora de la calidad de vida, ¿no? El calor, la calefacción o la refrigeración son dos factores también muy importantes, ¿no? Aquí, como vivimos en una montaña, pues tenemos un poco la problemática de que en invierno puede nevar y hacer frío y en verano todo lo contrario, ¿no? No sé si podéis ver, esta es la cocina, tal como, más o menos como como estaba cuando la reformé, y entonces podéis ver, aquí hay 3 generaciones de instalaciones fotovoltaicas, ¿no? Hay una primera generación de 12 voltios, que era lo que había cuando yo llegué aquí, ¿no? Una cosa muy básica, ¿no? Luego, la instalación que yo hice con Isofotón, que era una empresa española de entonces, que desafortunadamente no sobrevivió porque no había bastante negocio entonces, pero veis que la instalación está bastante bien hecha en el sentido de ser digamos, tener todas las protecciones como cualquier casa, con su diferencial, su magnetotérmico, su fusible, etcétera, ¿no? Y luego hay una tercera instalación más moderna, que es la que se refiere a este MPPT, que es un Maximum Power Point Tracking, que es un aparato que saca el máximo partido de la luz solar, independientemente de que sea solo parcial o de que esté nublado, por ejemplo, como hoy, ¿no? Ahora mismo ya está cargado, entonces ya no está intentando cargar más, pero este era el inversor que vino con esa operación, que era un inversor de onda cuadrada y por lo tanto
no era muy eficiente, ¿no? Y tenía problemas a veces para los aparatos que fueran sensibles, ¿no? En cuanto a electrónica, ¿no? En cambio, esta es otra generación nueva. Cuando ya se estropeó puse que muy barato, chino y con una potencia similar, ¿no? Entonces, ¿dónde está quizá el kit de la instalación? Yo no diría tanto que son los paneles o que es el inversor, aunque obviamente ambos son muy importantes, sino las baterías, ¿no? Las baterías es como, digamos, el corazón de la instalación. ¿Por qué? Porque realmente cuando más necesitas la energía es de noche, ¿no? Necesitas la iluminación, necesitas todo, ¿no? Entonces, yo opté por una tecnología que había en su momento, que era la de lead acid, ¿no? De ácido plomo, y que tiene la ventaja de que cuando renuevas el electrolito con agua destilada, pues se renueva la capacidad energética. Entonces, aunque esto tiene ya casi 25 años, sigue funcionando de manera prácticamente como el primer día, ¿no? Yo no sé si podéis ver esto, sería mejor, a ver, un momento, una linterna por aquí. No sé si podéis ver, ¿no? Que tiene como un máximo y un mínimo, donde está el electrolito. Veréis unas burbujas y veréis una pequeña, digamos, tuve que fabricarle un pequeño cajón donde esté protegido, esté más o menos aislado, pero a la vez respire. ¿Por qué? Porque cuando está en la fase gaseo, ¿no? Se produce hidrógeno. Entonces, el hidrógeno, aunque es muy liviano, ¿no? Y hay que dotar de rejillas, ¿no? Para que no se acumule, porque puede ser explosivo también, ¿no? Aquí, como veis, es un banco de 6 baterías, ¿no? De 2 voltios, o sea que tenemos un total de 24, ¿no? Aquí le pude enchufar el nuevo y, por otra parte, el MPPT, que es el que ahora se encarga de localizar dónde está la máxima potencia de carga y transmitirla a las baterías, ¿no? Entonces, bueno, esto no sé si me vais siguiendo o voy un poco demasiado rápido. Decidme si voy demasiado rápido o si queréis alguna aclaración, aunque me gustaría hacer una ronda de preguntas luego hacia el final, ¿no? Si os parece, me gustaría ya ir acercándome un poco a las conclusiones, ¿no? Sé que esto es un poco apresurado, ¿no? Hacer imaginaros, ¿no? El trabajo de 25 años, ¿no? Intentar resumirlo en un rato yendo para arriba y para abajo, ¿no? Pero me gustaría que os hubierais quedado por lo menos un poco, ¿no? Con las bases de poder vivir sin conexión y sin necesidad de tener un generador enchufado cada 2x3, es en parte el ahorro energético, ¿no? Entonces, el usar elementos que tengan buena inercia térmica te evita tanto tener que refrigerar como tener que usar mucha calefacción, que es algo que consume mucho, ¿no? También otras cosas que son importantes, que me había olvidado mostraros, en cuanto a la eficiencia energética, también está en, por ejemplo, la lavadora, ¿no? Si queréis tenéis que buscar dentro de la Energy Efficiency, en la etiqueta, siempre buscar por lo menos A y, si es posible, A++, ¿no?
las cosas necesarias como una lavadora, una nevera, etcétera, que tienes que usar energía eléctrica. Otra cosa es que el sol, al tener exposición solar, te ahorra también mucho en iluminación y también, bueno, aquí en Granada, por ejemplo, tenemos unos 300 días de sol al año, lo que hace que gran parte de la calefacción no sea necesaria porque el sol no solo te da iluminación, sino también calor, ¿no? Entonces, en fin, me gustaría que ir dando paso, ¿no? A solamente una conclusión, creo que es importante, ¿no? Y es que sabéis, en los momentos que vivimos tan complicados, ¿no?, de cambio climático, cómo está la curva y cómo se prevé que va a estar en los años venideros, ¿no? Desgraciadamente, los compromisos de 2016 de París, del cambio climático, no se están respetando. De hecho, en vez de reducir, en muchos sitios se ha aumentado la producción de petróleo y de otros combustibles fósiles. Entonces, teniendo en cuenta que ya en 2023 superamos el 1,5, tenemos unas perspectivas un poco complicadas, digamos. Necesitamos un esfuerzo muy grande de todos para revertir esto. Y desgraciadamente la inercia y un poco cómo está montada la sociedad hace que sea muy difícil este cambio. En la Unión Europea estamos dando pasos bastante interesantes. En España estamos un poco a la cabeza. Estamos consiguiendo hacer unas reducciones que no se han conseguido hacer antes, pero aún así estamos lejos de estar dentro de los márgenes más o menos, y en parte porque otros países no están haciendo el mismo esfuerzo tampoco, ¿no? Entonces, yo creo que está en el interés de todos porque realmente sin naturaleza no podemos vivir, ¿no? Entonces, podríamos decir que vamos camino a la extinción, ¿no? Hay un tema que también es interesante, ¿no?, que es que algunas empresas como British Petroleum, por ejemplo, han utilizado el contraataque de decir cuál es tu huella de carbono, ¿no? Como una forma de pasar la culpa a los consumidores, ¿no? Como si ellos simplemente estuvieran ofreciendo un servicio, ¿no? Y claro, eso obviamente es quitar responsabilidad. Bueno, en fin, es una maniobra bastante burda, ¿no? Pero hay una cosa que me gustaría rescatar que sí es interesante, y es que tomemos responsabilidad como individuos del cambio climático, que el cambio climático no solo depende de las grandes empresas. Si nosotros nos desconectamos de la red o si nosotros nos ponemos suficientes paneles solares que no necesitamos comprar electricidad generada con térmicas y a base de combustibles fósiles, pues estamos ya dando ese impulso que necesita la sociedad para hacer real el cambio climático. En mi experiencia es que, aunque la gente te puede mirar como un poco como si estuvieras loco, cuando rechazas una conexión eléctrica, aunque la verdad es que me lo pusieron fácil, ¿no?, es decir, pero a lo que voy es que al final la independencia y el bienestar que consigues viviendo más, ¿cómo explicarlo?, más en armonía con tu medio, ¿no?, en realidad es mayor calidad de vida y además es satisfacción de que estás haciendo lo correcto, ¿no? Entonces,
hoy en día este mensaje se puede traspasar igual a las ciudades porque hay formas también de poner paneles en los edificios y hay muchas empresas. Ahora mismo en España hay momentos del día donde el precio de la electricidad es negativa porque muchísima gente se está poniendo paneles solares. Entonces os quiero animar que es posible, es mucho más fácil, mucho más eficiente de lo que era hace 20 años y mucho más barato también. Y para que os hagáis una idea, con una instalación de 6.000 euros puedes tenerlo todo, ¿no? Puedes tener baterías de gel, por ejemplo, que no tengas ni siquiera que mantenerlas, ¿no? Y eh, puedes tener los paneles, puedes tener el inversor, etcétera, ¿no? Y pronto, con la inteligencia artificial, tendremos casas domóticas donde puedas controlar todo eh, desde una pantalla en la que tengas la calefacción, las persianas, lo que quieras, ¿no? Controlado y a su vez sin necesidad de estar contribuyendo al cambio climático. Este futuro es perfectamente viable y es próximo. Entonces, si queréis empezar simplemente complementando, ¿no? Que pagues una parte de tu electricidad a la compañía eléctrica, pero yo os aseguro que se puede ahorrar mucho simplemente por no tener que pagar cada mes una factura eléctrica. Y en fin, os he dado mucho material para pensar y muy rápido y muy por todos lados, ¿no? Y bueno, me gustaría dejaros un espacio para que me preguntéis lo que queráis, ¿no? Lo que os llame la atención o veáis difícil o lo que queráis, ¿no? Bueno, José Luis, pues muchas gracias por mostrarnos tu experiencia. Ha sido maravilloso ver así en esa cercanía las diferentes soluciones que has venido planteando, cómo venía mejorando el tema en esas diferentes cuestiones en las que formulaste como retos de vida. Mañana nos estaba haciendo el favor de realizar la recopilación de las diferentes preguntas que iban formulando en el chat, entonces ella nos va a ayudar con la lectura de las mismas. Buenos días, José Luis. Quiero reiterar el agradecimiento por compartir esta experiencia y por compartir estos conocimientos durante tantos años adquiridos. Y sí, efectivamente tenemos un número de preguntas, entonces vamos con la primera. Según escuchamos al iniciar la charla, vivía en una gran ciudad en Madrid y luego se va a vivir a las montañas. ¿Qué lo llevó a tomar esa decisión y si volvería a la ciudad? Pues sí, yo nací en Madrid, ¿no? En un 7.º piso, en Doctor Esquerdo, una calle muy céntrica, ¿no? Y bueno, sí, realmente bastante urbanita, pero tuve posibilidad de viajar y durante uno de los viajes visité esta zona y me quedé bastante impresionado, ¿no? con estas montañas. Hice una conexión especial y cuando me encontré con dinero que no esperaba, ¿no? Después de la muerte de mis padres, pues decidí que era lo responsable hacer en invertir en una finca y en una casa, y por eso me vine aquí a vivir. Por supuesto, hay un precio que pagar, ¿no? Porque yo era un analista programador en aquellos tiempos y me desconecté de ese mundo y ahora pues me estoy reconectando otra vez, pero lo bueno es que ahora con una conexión 5G medio decente, ¿no? Pues se puede trabajar también desde casa y en el campo, ¿no? No hay que elegir una cosa o la otra. Entonces, no sé si eso responde a tu pregunta. Me gustan las ciudades, no tengo en contra en el sentido de que hay mucha gente hay
como diría, hay una mentalidad cosmopolita, ¿no?, que me gusta, pero la verdad es que hoy en día podemos estar conectados con Internet y podemos tener la calidad de vida de vivir en el campo también, ¿no? Espero que eso conteste a tu pregunta, más o menos. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, otra pregunta que tenemos es, ¿cómo funciona el suministro de agua en el lugar? ¿Hay acueducto y qué medidas han implementado para ahorrar agua? Tienes el micrófono en silencio, José Luis. Teníamos una fuente, ¿no?, que nos permitía ser autosuficiente, pero también hay una acequia en lo que hay un turno, ¿no? El agua es agua de riego, pero en realidad viene de la nieve de las montañas. Entonces, con un mínimo tratamiento es perfectamente potable, ¿no? Y lo que sí tuvimos que invertir es en un depósito subterráneo de buenas dimensiones, ¿no? Y decimos de 3 metros por 5, unos 100.000 litros, ¿no?, de capacidad, para que cuando hay sequía, cuando no hay riego, cuando están arreglando la acequia, etcétera, pues no suframos de falta de agua, ¿no? Lo que sí nos ha llevado, sí ha sido una limitación, es en cuanto al cultivo, ¿no? Porque durante años cultivamos gota a gota, ¿no?, de una forma muy económica, pero llegó un momento en que era insostenible, ¿no? Entonces hemos tenido que dedicarnos solo al consumo doméstico, ¿no? Ok, muchas gracias. José Luis, perdón, desde su experiencia, ¿considera que este tipo de modificaciones o adaptaciones se puede realizar en cualquier construcción o esto depende de los materiales en que se realizó la construcción? Muy buena pregunta. Claro, hay 2 aspectos, ¿no? Uno es que si tú tienes una construcción de piedra y barro, que era como lo hacían aquí, pues el efecto cueva, sobre todo con 1 metro de grosor, ¿no?, el efecto cueva, pues ya casi lo tienes en la misma construcción, ¿no? Pero mi experiencia es que lo mismo que te puedes cargar ese efecto cueva utilizando cemento, olvidaros del cemento y del hormigón, porque sí, es muy rápido de trabajar, muy eficiente, pero desde el punto de vista de inercia térmica es fatal. Además de que produce también mucho CO2, es uno de los grandes productores, ¿no?, el cemento. En cambio, por ejemplo, la cal sí respira y sí tiene inercia térmica, ¿no? Entonces, mi contestación a tu pregunta es que dependiendo de los materiales, sería posible adaptar lo que es la piel del edificio interior utilizando materiales que tengan buena inercia térmica, que tengan buen aislamiento y que a su vez respiren. Claro, si está bloqueado por todos los sitios, ¿no?, y está hecho de hormigón, y bueno, pues entonces habrá que recurrir a otros sistemas, ¿no? Pero yo os puedo garantizar que la epidermis del edificio, la cara interior, digamos, ¿no?, tiene una influencia importante, ¿no? Entonces, el utilizar materiales naturales como el barro, como la cal, como la madera, pues aparte de que mejora tu calidad de vida, ¿no?, y el confort, es que normalmente son mucho más amigables desde el punto de vista térmico y de ahorro energético, ¿no? Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Las industrias energéticas son No las sé si he responsables? contestado a tu pregunta. Sí, sí, señor.
Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Las industrias energéticas son las responsables del calentamiento global debido a las emisiones de CO2 que está generando? ¿Qué se puede hacer para que el CO2 disminuya? Como tú lo dices, ¿no? Las empresas energéticas son de los mayores productores de CO2, ¿no? Y responsables del cambio climático. Entonces, realmente no necesitamos quemar combustibles fósiles para generar electricidad. Esta es la cuestión. Entonces, ¿por qué tenemos que pagar a un negocio, ¿no?, que nos está matando, ¿no? ¿Por qué tenemos que mantener un negocio que está destruyendo nuestro planeta? Entonces, hoy en día, si tú tienes la opción de ponerte 6 paneles solares, con eso es suficiente para ser independiente energéticamente, ¿no? Claro, tienes que tener unas baterías también para poder acumular durante el momento que no haya sol, ¿no? Pero es factible. Y solamente he intentado también un poco ayudar con estos truquillos, ¿no?, de que tanto el edificio es muy importante como los materiales que utilizas en el edificio, como el tipo de consumo que haces, ¿no? Evitar resistencias eléctricas, evitar, por ejemplo, poner programas en una lavadora donde calientes el agua a base de electricidad, ¿no? Si tienes agua caliente, por ejemplo, de el solar, pues puedes utilizar ese mismo agua caliente. Hay muchas cosas que en realidad son de sentido común y que si nos acostumbramos a funcionar con una... Digamos que lo que vives más conectado con la naturaleza, ¿no? Donde cuando hace más sol, pues gastas más, porque puedes también recargar todo, ¿no? Y cuando hace menos sol, pues eres más ahorrativo, ¿no? Lo cual parece lógico, ¿no? Antes, en los tiempos antiguos, la gente, pues cuando anochecía, pues se metían a la cama y ya está, ¿no? Ahora podemos estar trabajando y haciendo cosas hasta las tantas, pero nos desconectamos mucho también del ritmo natural, ¿no? Okay, vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿podemos mantener nuestro estilo de vida solo con energía renovable? Esto prácticamente ya lo había contestado, ¿no? Hay que hacer adaptaciones, ¿no? Lógicamente ahora ha bajado tanto, es tan barato la energía solar que con una pequeña inversión puedes sobredimensionar tu instalación. Entonces, si tú tienes una instalación que está produciendo, no sé, en España, ya te digo, con 300 días de sol, nos sobra energía, pero necesitas acumular en algún sitio porque tendrás días en que esté nublado, ¿no? Entonces, sí y no. Eso, no sé qué te parecerá esa respuesta. Sí es posible mantener estilo de vida en el sentido de que, por ejemplo, pues puedes tener, como yo tengo, 3 ordenadores enchufados toda la noche y, sin embargo, procurar que no estén gastando cuando no los usas, ¿no? Puedes teletrabajar, ¿no? Pero si estás haciendo inteligencia artificial y necesitas de unidades de gráficas que consumen una burrada, pues entonces te tienes que poner unas placas adicionales, ¿no? Yo me estoy planteando, por ejemplo, para la parte de arriba, ¿no?, donde tenemos la alberca, que la convertimos en piscina en verano, y el depósito, pues poner un techado solar en encima del depósito para utilizarlo como terraza, tener sombra y poder utilizar la electricidad directamente
para el tratamiento y la recirculación, ¿no? Entonces, sí se puede hacer mucho porque ha aumentado mucho la potencia y ahora es muy barato. Los chinos han bajado el precio de las células solares a tal punto que ahora hay problema para vender la electricidad hasta cierto punto, porque en España ya tenemos muy a menudo que los precios son negativos, porque la gente las placas solares están produciendo energía. Cuando ellos están fuera trabajando, las eléctricas se aprovechan de esa energía, pero no hay consumo. Entonces tienen que bajar tanto los precios que se convierten en negativos. Entonces, posible es, pero tiene que haber una etapa de transición donde las personas con cabeza inviertan en tener suficiente sobredimensionadas sus instalaciones solares y luego también un poco con cabeza no derrochar, no utilizar cosas que tienen una intensidad ridícula, ¿no? Cuando no es necesario, ¿no? Ok. Nos preguntan, ¿en una ciudad podemos realizar algo similar teniendo en cuenta las condiciones de las ciudades? Bueno, en España la mayor parte de la población vive en ciudades, ¿no? Y sin embargo, los precios están cayendo de la electricidad. ¿Por qué? Porque ahora las propias eléctricas ofrecen instalarte paneles solares en el tejado. Aunque estés en la ciudad, todo el mundo tiene tejado, ¿no? Entonces, incluso los paneles solares, como habéis visto, se pueden poner laterales, o sea, que no estén en el tejado, sino que estén, digamos, en una estructura que está metida dentro de un soporte que va lateral al edificio, ¿no? Hay muchas fórmulas. También, por supuesto, hay la posibilidad de que se esté produciendo electricidad en otros sitios que vayan a la ciudad, ¿no? En España tenemos energía eólica, energía solar y maremotriz y hidroeléctrica, que, bueno, realmente pues es un país que es bastante adecuado para este tipo de energías, pero tenemos el problema de que los edificios, como en todos, ¿no? Pues normalmente tienen muchos pisos y ¿dónde poner los paneles solares? Bueno, aquí hay que tener un poco de creatividad, ¿no? Hay gente que se los pone en la terraza, hay gente que se lo pone por ejemplo, lo mismo que aquí he utilizado yo esta pequeña construcción para dar sombra, podría colocar otro juego de paneles solares que duplicaría la capacidad, ¿no? Esto hay que tener un poco de creatividad, pero está ocurriendo. O sea, de hecho, el precio de la electricidad está bajando mucho en España por eso, porque la gente se lo está poniendo y la mayor parte de la gente vive en las ciudades. O sea que esto está ocurriendo ya, ¿no? Ok, José Luis, a propósito del tema, de pronto, tú sabes si esas adaptaciones o si esas instalaciones que se realizan en la ciudad requieren algún tipo de licenciamiento. Bueno, habitualmente en todo lo que tenga una normativa autonómica del ayuntamiento a nivel estatal, etcétera, vas a necesitar una licencia, ¿no? Como una licencia de construcción, etcétera. Anteriormente se habían puesto pegas en algunos sitios por cuestión estética a los paneles solares. Hoy en día hay edificios de cristal supermodernos, ¿no? que tienen unos tejados con paneles solares que van haciendo como
como pequeñas montañitas, ¿no? Para tener exposición por ambos lados, ¿no? Y que son muy bonitos estéticamente, ¿no? Y que tienen una pinta muy moderna, ¿no? Y sin embargo, en otros sitios, pues se hacen encastrados o se hacen más disimulados con unos soportes. Una cosa que también hay que tener en cuenta, que la mejora de la electrónica de potencia, ¿no? Por ejemplo, todos estos generadores de MPPT, ¿no? Del Maximum PowerPoint Tracking, ¿no? Lo que consiguen es que aunque tengas árboles, aunque estés tapado, por ejemplo, si tú ves esta finca desde el frente, tú prácticamente no ves los paneles solares y tú prácticamente no ves ni siquiera la casa, porque hay estos árboles tan grandes aquí no sé si os habéis visto, aquí a la entrada, ¿no? Que dan mucha sombra, ¿no? Veis que son estos árboles. Cuando yo llegué aquí, el árbol era como yo de alto. Yo soy bastante bajito, pero en 20 años, pues fíjate lo que han crecido, ¿no? Entonces, Sí. claro, hay una sombra, ¿no? Pero sin embargo, no importa, porque en el recorrido que hace el sol, desde que sale ahí hasta que se mete al otro lado, sigues teniendo una exposición más que suficiente, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que las comunidades de vecinos, de propietarios, se tienen que poner de acuerdo, buscar las soluciones en las azoteas, dividirlo. No sé, mi hermano también trabaja en la ciudad, por ejemplo, y se ha puesto paneles solares. No es tan difícil. Si se quiere, se puede, ¿no? Y sobre todo, que se pueden beneficiar todas las partes. Entonces, si hay un tejado que es comunal, se pueden poner también paneles que vayan luego divididos cada uno a uno de los apartamentos, ¿no? Vale, muchas gracias. Bien, gracias. En efecto, pues ese es uno de los temas que tenemos con algunos conflictos en algunos municipios de Colombia. Por ejemplo, un municipio de estos es Villa de Leyva, que es un municipio que tiene una connotación más bien histórica, tradicional, de una arquitectura colonial que se busca conservar y donde precisamente se han tratado de poner este tipo de inconvenientes a la hora de realizar esas instalaciones solares, porque pues se dice que el panel solar encima de la teja de barro como que daña un poquito la cuestión paisajística y asociada con la arquitectura del lugar y demás, pero pues como tú lo indicas es necesario ponerle atención al tema y verlo desde la perspectiva no del inconveniente, sino más bien de la solución y cómo logramos articularlo de manera acertada. Tenemos una manito levantada, Rafael Parra, entonces voy a darle paso a Rafael. Rafael, te escuchamos. Rafael Parra. Parece que no. Listo, continuemos, Juli. ¿Qué más inquietudes tenemos? Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿el uso de paneles solares aporta negativamente al calentamiento global? Es decir, ¿se genera más calentamiento por el reflejo que estos emiten? Yo no tengo ninguna información al respecto. Los paneles solares reducen mucho el consumo derivado de las térmicas, que son las que queman carbón y otros derivados del petróleo y que generan el calentamiento global. Realmente la reflexión no me parece que sea ni siquiera un factor a tener en cuenta, ¿no? dentro de todo dentro de toda la ecuación, ¿no? Si viendo un poco la proporción, ¿no? de los paneles solares que se han puesto, y además sin olvidar que en otros sitios, además de paneles solares, se puede tener, por ejemplo,
turbinas de viento, ¿no? Habrá sitios donde no hay tanto sol y sin embargo hay mucho viento, ¿no? Habrá sitios donde hay mucha agua porque hay montañas y hay presas y por tanto la solución hidroeléctrica es más adecuada. No, también cada vez se fabrican más biocombustibles. Es posible también utilizar de una forma natural, como incluso la geotermia, ¿no? Utilizar para producir hidrógeno, que a su vez es una energía que puede sustituir a la gran demanda de calor energético que se necesita para el acero, para determinadas industrias, ¿no? Entonces, es posible, con distintos sistemas renovables, producir suficiente energía para no necesitar usar las fuentes de energía que producen CO2 y el efecto invernadero. Otra cosa es la agricultura y la ganadería, que tienen de por sí su parte también de responsabilidad y que hay que analizarlo un poco aparte porque no podemos tampoco englobarlo todo, pero ya se está mejorando a base de hacer ciertos cambios también en cómo se manejan estas industrias, ¿no? Espero que eso responda por lo menos parcialmente a la pregunta. Muchas gracias, José Luis. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿en dónde están las cajas transformadoras de los paneles fotovoltaicos? ¿Requieren de un cuarto especial aparte de la rejilla del hidrógeno? ¿De las rejillas del hidrógeno? Tienes el audio apagado. Bueno, podemos hacer otra vez una pequeña excursión, ¿no? Para enseñar. Aquí están los reguladores, ¿no? Aquí están el inversor, ¿no? Que es el que está conectado a la batería y transforma de continua a alterna, ¿no? Y aquí están las baterías, que es donde se acumula la energía eléctrica para cuando no hay sol poder utilizarla, ¿no? ¿Cómo se transmite desde el panel solar? Bueno, pues por un cable realmente, ¿no? No sé si aquí está bastante disimulado, ¿no? Pero veis estos dos cables pequeñitos son los que vienen de los paneles solares. Okay. Y en el panel solar, ¿dónde se centraliza el efecto fotoeléctrico? Pues cada panel solar tiene voy a enseñar, porque esto no ha cambiado mucho, ni desde los tiempos de los años 60, ¿no? Cuando se empezó a utilizar por la cuestión espacial los paneles solares, no ha variado demasiado. Por ejemplo, este panel solar tiene muchísimos años, ¿no? Veis que es uno de BP Solar, ¿no? Curiosamente de British Petroleum, ¿no? Pues esto, veis que tiene como una cajita aquí y un cable, ¿no? Este es de los antiguos. Estos son 6 voltios cada panel, ¿no? Sin embargo, si vamos a la siguiente generación de hace 20 años que puse, pues veis que tiene estas cajitas, es donde recoge ese efecto fotoeléctrico, ¿no? Aquí tenemos el módulo fotovoltaico, aquí tenemos la caja donde se recoge, ¿no? Y luego va el cable hacia abajo. Veis que tendríamos 2 por cada panel de 100 vatios, ¿no? Estos tenían 100 vatios, veis los otros. Estos otros, que son los que puse más modernos, son de casi 300, ¿no? Veis que ya tienen otro formato, ¿no? Con sus conectores y lo mismo su caja que recoge el efecto fotoeléctrico y que luego, tratado en el inversor y en el MPPT, que es el que, digamos, tiene un algoritmo que
que puede localizar la zona del panel donde hay la máxima potencia. Entonces, siempre va transmitiendo la máxima energía que le está llegando. Como veis, hoy está nublado, sin embargo, como habéis podido observar en la instalación, tenemos las luces verdes. Estamos a 27,8, por lo tanto, realmente tenemos las baterías llenas, tenemos capacidad total, a pesar de que ni siquiera hace sol, solamente con el reflejo de nublado, pero que es suficiente para generar el efecto fotoeléctrico. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿a cuántas personas beneficia este sistema tan eficiente y limpio? Y si has implementado tu idea a más personas. Bueno, yo como veis soy un convencido, ¿no? Pero no soy el único. Las renovables, ahora mismo en España tenemos la viceministra del gobierno, la vicepresidenta, perdón, viceministra, disculpar, que además es posible que se presente a las elecciones europeas como ministra a nivel europeo para el medio ambiente. La verdad es que hay conciencia, conocen ya el tema, lo están implementando, por eso estamos a la cabeza ahora mismo a nivel europeo en cuanto a transición energética, ¿no? Pero bueno, aún así hay mucho que hacer y España no es un país tampoco rico que pueda permitirse hacerlo de la noche a la mañana. La cuestión es el ahorro. Esto se vende tanto a los ecologistas como a los que no. ¿Por qué? Porque les afecta al bolsillo. A final de mes pagan muy poco. La gente ha pasado de pagar 200 euros al mes en su factura eléctrica a estar pagando 30 euros a lo mejor, ¿no? Bueno, José Luis, pues te cuento que no paran de llegar preguntas en el chat, pero pues ya el tiempo se nos agotó, hemos superado el tiempo que nos habías comentado que tendrías para la charla. A todos los estudiantes pues les agradecemos por su participación, por todas las preguntas. Trataremos de pronto de buscar ese canal para transmitírtelas y de pronto poderles retroalimentar a ellos tus diferentes respuestas. Ha sido un gusto tenerte en esta mañana, conocer esa experiencia así tan interesante y tan cercana. Ver ese hermoso proyecto que has logrado construir con tu esfuerzo, con el interés que has tenido y sobre todo en ese relacionamiento tan directo con la tierra, que es la que nos invita hoy a festejar en su día y a reconocer que cada uno de los pasos que nosotros podemos dar por el medio ambiente es valioso, significativo y tendrá sin lugar a dudas un excelente retorno. Entonces, mil gracias por tu tiempo, por la disposición, por cada una de tus respuestas, tus palabras, esa emoción con la que transmites la necesidad de cambio y con la que cuentas tu historia, ¿no? Tu historia desde esa vocación sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y por haberme dado esta oportunidad de comunicar un poco mi experiencia y que, bueno, ya os digo, ¿no? Que ya esto es de común conocimiento, casi todo lo que he estado hablando ahí. Quizá lo único que quería es aportaros mi experiencia personal, ¿no? Desde el ir con la prueba-error, digamos, mejorando un poco esa relación y que, bueno, animaros que no tengáis miedo a lanzaros a poner paneles solares, a utilizar energías renovables, porque solo tenéis que ganar. Y los demás también, el conjunto del mundo, ¿no? Porque realmente
ni siquiera solo los humanos, sino también todo el ecosistema y los animales que viven en el planeta, ¿no? Entonces, muy agradecido por esta oportunidad de haberme dado la oportunidad de expresar estas ideas, y os deseo todo lo mejor y un gran abrazo a nuestros pueblos hermanos de América, y que os animéis, que realmente hay mucho que hacer y es muy factible, y además tenéis todo aliciente, ¿no? Podéis ahorrar y podéis mejorar vuestra calidad de vida. Y muchas gracias por darme la oportunidad de expresar experiencia. Muchas gracias a ti. Bueno, a todos los desde la Facultad de Educación, la especialización en gestión ambiental de la Fundación Universitaria de la Arandina, agradecemos su interés, el tiempo que dedican en hacer parte de este ejercicio. Sabemos también que contamos con la asistencia de diferentes egresados, estudiantes actuales de nuestro proceso de especialización, y a las demás personas que se conectaron a esta charla, pues agradecemos su interés. Un feliz día para todos y bueno, mañana celebrar el Día de la Tierra, y en estos días a hacer con nuestro comportamiento ese homenaje a este hermoso planeta que nos acoge. Buen día para todos. Gracias.